Volodymyr Zelensky está más acorralado que nunca. Como si no fuese suficiente batallar contra el ejército ruso, ahora debe de hacerlo nada más y nada menos que contra las fuerzas de resistencia prorrusas asentadas en Ucrania, que declararon una feroz guerra ferroviaria para neutralizar el tráfico de material y armamento a las defensas militares de Kiev. Reportes indican que estas fuerzas de resistencia prorrusas escalaron peligrosamente sus actividades de sabotaje, pasando de pequeñas operaciones a ataques masivos contra las rutas ferroviarias que transportan material crítico para el ejército ucraniano. En la región de Rivne explotó una potente mina colocada bajo una vía de ferrocarril que hizo volar por los aires el contenido del tren, así como a los soldados de Kiev. ¿Cómo enfrentará este nuevo frente el ex comediante? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Estalla guerra ferroviaria. Ucrania en la mira de la resistencia prorrusa. La situación en Ucrania ha evolucionado hacia una nueva y compleja fase de conflicto marcada por lo que se ha denominado como guerra ferroviaria. Este fenómeno ha cobrado notoriedad tras un reciente incidente en la región de Rivne, donde una mina explosiva fue detonada justo en el momento en que un tren cargado de armas y tropas ucranianas transitaba por la vía. Este ataque no solo resultó en la destrucción de la locomotora y más de 10 vagones, sino que también cortó el tráfico ferroviario en la línea estratégica que conecta el oeste de Ucrania con el Donbass, un área clave en el actual conflicto. Este acto de sabotaje es un claro indicio de que las fuerzas prorrusas están intensificando sus operaciones, pasando de acciones de menor escala a ataques más audaces y coordinados que buscan desestabilizar las capacidades logísticas del ejército ucraniano. Los analistas militares rusos advierten que aunque podría ser prematuro hablar de un levantamiento partidista prorruso a gran escala en Kiev, el aumento de sabotajes y ataques a objetivos militares ha generado alarmas dentro del gobierno de Zelensky. Fuentes ucranianas han calificado esta escalada como un desastre para sus servicios de inteligencia. Desde el principio de la guerra, Ucrania ha enfrentado no solo la presión externa de las fuerzas rusas, sino también una creciente resistencia interna, compuesta por movimientos prorrusos que buscan resquebrajar la ofensiva desde adentro. Estos actos de sabotaje reflejan una dinámica peligrosa, donde el enemigo, que se creía externo, ha encontrado aliados en la propia población ucraniana. El caso de Rivne no es aislado. A finales del año pasado se reportaron múltiples explosiones en líneas ferroviarias estratégicas. En la región de Vinnytsia, una explosión destruyó los raíles justo delante de un tren que transportaba equipamiento militar, lo que provocó la paralización del tráfico ferroviario por varios días. Además, en la estación de Alejandría, en la región de Kirovograd, 2 trenes cargados de municiones estallaron. La situación se complica aún más con el incendio en una planta de producción de drones militares en el Lviv, que se sospecha fue causado por grupos de partisanos rusos. Estos incendios no solo destruyen infraestructura crítica, sino que también siembran el miedo y la desconfianza en las filas del ejército ucraniano, que se ve cada vez más acorralado. Los medios de comunicación locales reseñaron la versión de que el incendio y el asesinato de los guardias que allí se encontraban fueron organizados y desarrollados por las fuerzas de los partisanos rusos. Toda la información sobre la investigación de este caso fue clasificada. En línea, solo se conservan datos oficiales del ayuntamiento de Lvov sobre un incendio con una extensión de 400 metros cuadrados que pulverizó drones tipo avión, así como más de 5.000 vehículos aéreos no tripulados. Vladimir Yeranosyan, profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Financiera del Gobierno de Rusia y experto militar, dijo que hay que tener en cuenta que Ucrania Occidental siempre ha sido considerada un bastión del nacionalismo y banderaísmo ucraniano. Y aquí hay una serie de operaciones de sabotaje exitosas que no puedes llevar a cabo solo.
Claramente hay grupos operando, quizás independientes unos de otros, pero esto ya indica el comienzo de una lucha organizada, advirtió, haciendo referencia a que el hecho de socavar un escalón militar o prender fuego a una planta militar habla de una orientación prorrusa. La historia reciente de Ucrania es un caldo de cultivo para esta resistencia prorrusa. Desde el colapso de la Unión Soviética, el país ha estado dividido entre una identidad nacionalista ucraniana y una fuerte influencia de la cultura rusa, especialmente en el este y el sur del país. La revolución de Maidán en 2014 y la posterior anexión de Crimea por parte de Rusia profundizaron estas divisiones. En las regiones orientales, como Donetsk y Lugansk, el sentimiento prorruso ha sido históricamente fuerte, con una parte importante de la población que se identifica más con Moscú que con Kiev. La guerra civil que estalló en 2014 creó un ambiente propicio para que estas tensiones se exacerbaran, llevando a un aumento en las actividades de resistencia prorrusa dentro del territorio ucraniano. De hecho, según medios locales, los prorrusos eran minoría, pero la cercanía de los combates y la llegada de las tropas rusas hizo que gran parte de la población de estas ciudades se fueran al occidente de Ucrania, sobre todo los jóvenes y población de nacionalidad ucraniana. Así, los residentes que quedaron son los abiertamente prorrusos y gente mayor que extraña a la Unión Soviética. Por poner un ejemplo, antes de la guerra, Kupiansk tenía una población de 28.000 habitantes, de los que ya solo en agosto de 2023 quedaban 11.000. Luego de la reconquista de Kharkov en septiembre de 2022, la mayoría de los residentes que huyeron no regresaron y quienes quedaron son prácticamente, en su mayoría, antiguos colaboradores de las fuerzas rusas. El Donbass también ha mantenido estrechos vínculos culturales con Rusia desde que la Unión Soviética desplazó a parte de la población ucraniana y trasladó a población de idioma ruso. El ejército de Moscú ya anunció que se prepara para la gran batalla por el control del corazón de esta región, consciente de que está en mejor posición negociadora. Todo este cambio demográfico ha permitido que los colaboradores de Rusia se organicen y lleven a cabo acciones hostiles contra las fuerzas ucranianas. Así, el ejército de Ucrania no solo lidia con la presión de las fuerzas rusas en el campo de batalla, sino que también debe combatir la resistencia interna que socava sus esfuerzos. Con recursos limitados y la moral en declive, es cada vez más difícil para el gobierno de Zelensky mantener un frente unido contra las fuerzas rusas y sus aliados internos. Los estrategas militares rusos son conscientes de que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el ámbito psicológico y político. Al centrar sus ataques en las líneas de suministro y en la logística militar, los grupos prorrusos buscan socavar la confianza en las capacidades del ejército ucraniano, sembrando la duda entre sus filas y debilitando su moral. Este enfoque ha demostrado ser eficaz, ya que cada ataque exitoso causa daño físico y genera un efecto psicológico devastador. En este contexto, las fuerzas de seguridad ucranianas se ven obligadas a redoblar esfuerzos para identificar y neutralizar a los colaboradores internos. Sin embargo, la tarea se complica por falta de recursos y el temor de la población local. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.